Ya dice que ya está grabando. ¿A ti ya te parece que está grabando? Sí, va. Va. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Alan Salazar. Formo parte aquí del equipo de reclutamiento de MTech Systems. Y pues te agradezco mucho por acompañarnos hoy en esta entrevista para el puesto de ingeniero de aseguramiento de calidad. Y pues bueno, el propósito de esta entrevista claramente es conocer más sobre tu experiencia, habilidades y técnicas y competencias personales relacionadas con el puesto que estamos ofreciendo. La entrevista va a durar aproximadamente 10 minutos y pues constará de varias secciones, preguntas generales, preguntas por competencias y un breve cierre. ¿Estás listo para comenzar? Sí, claro, y te agradezco la oportunidad que me estás dando. Va. Pues primero, ¿podrías contarnos brevemente sobre usted y qué le motivó a postularse pues para este puesto aquí en MTech Systems? Sí, claro, me presento, soy Adrián Alvarado, ingeniero en Sistemas y Tecnologías Industriales, titulado de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, con 3 años de experiencia en control de calidad y la automatización de pruebas. Estuve revisando un poco LinkedIn y me atrajo MTech porque admiro su enfoque de innovación tecnológica. También el uso de la inteligencia artificial en los procesos de desarrollo de piezas. Oh, súper bien. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que más te atrae de trabajar en el área de calidad y automatizaciones de software? Lo que más me gusta es poder detectar fallos antes de que lleguen al usuario. Disfruto mucho también la automatización de procesos y poder optimizar los flujos de pruebas para seguir asegurando que nuestros productos sean confiables. Oh, súper bien, súper bien, súper bien. Ok, y dime, ¿cómo describirías precisamente ese estilo de trabajo, tu estilo de trabajo dentro de un equipo ágil como el nuestro y de desarrollo colaborativo? Me considero una persona colaborativa y adaptable. Tengo habilidades que me pueden ayudar a trabajar en equipo. Por ejemplo, tengo la habilidad de mantener una comunicación armoniosa con compañeros de trabajo. También tengo la habilidad de hacer amistades fácilmente, pero también tengo la habilidad de diferenciar si es momento de disfrutar una charla con una amistad o simplemente es colaborar para realizar una tarea de la empresa. En equipos ágiles me gusta mantener la comunicación abierta y asumir responsabilidades de forma proactiva, no dejar que me deleguen las tareas simplemente, sino generar, pues como podría ser la palabra, un equipo y entre todos poder colaborar para realizar las tareas. Ok, eso es muy importante, que te llame mucho la atención aportar al equipo. Es muy importante porque aquí siempre nos gusta trabajar o la mayoría de de los proyectos y actividades que se realizan dentro del puesto como de la planta son en equipo. Entonces, es importante eso que comentas y pues bueno, ya yéndome un poquito más en materia a tus competencias como tal, pues cuéntame sobre alguna ocasión en la que tuviste que diseñar e implementar un sistema de pruebas automatizadas. ¿Puedes decirme qué herramienta utilizaste y cómo fue el resultado o cuál fue el resultado? Sí, claro, en mi empleo anterior se nos pidió automatizar las pruebas de un sistema ERP. Las herramientas que utilicé fueron programas como Selenium y Python. Le comento brevemente, el programa Selenium sirve principalmente para la automatización de navegadores. Es una herramienta de código abierto, al igual que Python, que permite a desarrolladores y profesionales de calidad, de aseguramiento de calidad, simular las interacciones de un usuario con una aplicación web. Lo que hace fundamental para las pruebas de software y también le utilicé Python que me permitió programar los algoritmos para que el programa Selenium pudiera encontrar las regresiones en la aplicación. Esto creando un marco reutilizable que redujo el tiempo de validación
en un 40%, y pues afortunadamente pues es una herramienta que sigo utilizando, bueno, hasta el fin de que tuve en esa compañía. Órale, es muy importante ese 40% de validación. Es un alto porcentaje aquí pues en cualquier, para cualquier planta, ¿no? Em, Aunado a esto, ¿podrías este proyecto o dentro de algunos de los proyectos que hayas desarrollado y llevado a cabo, podrías describirme un proyecto en particular en donde aplicaste las metodologías de testing de rendimiento o estrés? Y de ser así, ¿qué parámetros consideraste o cómo evaluaste el éxito? Claro, tuve un proyecto de una empresa de banca digital. Usamos JMeter para pruebas de carga. Pues básicamente se utiliza para pruebas de rendimiento y pruebas de carga o estrés de aplicaciones. Evalué el tiempo de respuesta y el consumo de memoria, logrando el rendimiento de un 25% en esta banca. Ok. ¿Y cómo integraste o integrarías agentes, como comentas, inteligencia artificial en el flujo de pruebas para mejorar la cobertura y la eficiencia? Bueno, a mí me gusta integrar bastante la inteligencia artificial. Ujú, Me ayuda a predecir áreas críticas del código mediante los historiales de la empresa. Me gusta ejecutar pruebas automáticas solo en esas partes, reduciendo los tiempos y los costos. Defino objetivos claros, selecciono herramientas de inteligencia artificial que se integran con un flujo de trabajo y tecnologías actuales como la aplicación que le comenté, Selenium. ujú. Priorizo la calidad de los datos con ayuda de mis compañeros de trabajo. Esto para que sigan obteniendo datos de prueba de alta calidad, ya que esto mejora significativamente los resultados. Trato de mezclar un poco lo que es el talento humano y la inteligencia artificial. Digo, a final de cuentas, máquinas y hombres nos equivocamos. Entonces, creo que en conjunto hacen un resultado más armonioso. Y como te comentaba, pues el adoptar el enfoque híbrido entre poder humano y poder tecnológico. También para pues, finalizar el monitoreo y la optimización del rendimiento de los agentes de inteligencia artificial. Como tú sabrás, la inteligencia artificial pues va comiendo información, ¿no? Va nutriéndose cada vez más con el Internet y con datos que nosotros vayamos agregando. Y el éxito que creo que he tenido en mis proyectos es simplemente por el seguir adaptando esta herramienta de la IA para llegar a mejorar los resultados. Es muy importante esto que comentas y esto que me dices que tanto humano como máquina o tecnología en este caso comete errores. Entonces, háblame un poquito más de eso. Háblame de una situación en donde identificaste un error crítico en una etapa avanzada del desarrollo. ¿Cómo lo manejaste y qué acciones tomaste? Bueno, casi cuando acababa de salir de la universidad, tuve una entrega final en una empresa. Detecté un problema en la autentificación que no permitía a los trabajadores visualizar el stock en los almacenes. Esto nos impedía continuar con los pedidos pues, que ya estaban realizados de semanas atrás, y los que se realizarían durante ese día. Lo reporté, comencé a analizar la programación pues, de este software ¿Mm? y noté un bug. Me coordiné con compañeros de trabajo de desarrollo para aplicar un parche y en menos de 24 horas quedó resuelto ese problema. La verdad no fue un problema tan difícil de resolver, pero el impacto que pudo haber tenido si no se resolvía dentro de ese margen de 24 horas, pues básicamente hubiera sido de pérdidas de millones de pesos. Entonces, creo que por eso lo considero como un error bastante crítico. Ok, no, sí, sí, fue un análisis a fondo muy interesante, fíjate. Platícame un poco más, cambiando un poco pues la dinámica y la temática, descríbeme precisamente como comentas una ocasión en la que dentro del trabajo o tu proyecto trabajaste precisamente con herramientas de integración continua. ¿Cómo contribuyó esto
a mejorar la calidad del producto? Bueno, utilicé programas como Jenkins y GitHub Actions. Esto para ejecutar pruebas en cada commit. Tomábamos cierta serie de datos que eran en grandes cantidades, lo cual daba un error mucho menor. Entonces esto redujo las incidencias en producción en un 30%. Ok, comentas y hablas de pues incidencias que se pueden llegar a tener y las incidencias que se pueden llegar a reducir también con estos mismos procesos. Cuéntame, ¿cómo priorizas las tareas y tus tareas cuando tienes múltiples incidencias reportadas al mismo tiempo? Bueno, evaluó la criticidad de cada error. Te imaginarás que puede ser desde un error muy mínimo hasta un error catastrófico. Entonces, según su impacto, las clasifico. También tomo en cuenta el cliente, el sistema y gestiono las prioridades. Reúno un equipo pequeño, hacemos un pequeño brainstorming, dependiendo del tiempo, obviamente. Eh, la cantidad de trabajo la tomamos en cuenta, la disponibilidad de las máquinas y herramientas que necesitaremos. Y bueno, al final del día creo que en equipo todo se puede resolver un poco mejor. No me gustaría llevarme el crédito de todo. Entonces, sí, básicamente esas son las características que tomo en cuenta para realizar estas soluciones. Ok, también comentas el tema, pues, del trabajo en equipo, como lo tomamos al principio, al iniciar la entrevista, es muy importante para nosotros el trabajo en equipo. Em, Me interesa saber que nos cuentes sobre alguna situación en la que tuviste algún desacuerdo con un compañero, si lo tuviste, si no, no hay ningún problema. Si lo tuviste, ¿cómo logró o cómo lograste o lograron resolverlo manteniendo la colaboración y, claro, el respeto mutuo? Sí, claro, que creo que es inevitable tener, aunque sea pequeños roces, cuando colaboras con más de una persona. A mí me tocó discutir con un desarrollador sobre un bug, un problema de programación que tuvimos en una aplicación. Propuse revisarlo juntos, solo éramos él y yo. Encontramos la causa que básicamente fue un problema de programación. Documentamos la solución ya que era parte del proceso que nos pedían. Eh, También, gracias a esa experiencia, aprendí la importancia del diálogo técnico, también aprender a escuchar ideas y compartir el crédito con compañeros de trabajo, ya que afortunadamente dimos solución a ese problema. Y pues sí, creo que principalmente estar abiertos al diálogo es lo más importante durante este tipo de roces que puede haber en compañeros de trabajo. Y bueno, eh, poder opinar sin ser agresivo y escuchar sin sentirse mal también. Ok, excelente. Me parece muy bien y sí, concuerdo contigo. Creo que suele pasar en trabajos en equipos y en grupos, ¿no? De trabajo también. Comentaste que en aquella ocasión hubo un bug, tuvieron que checar nuevamente y me imagino hicieron algunos cambios. Pues platícame eso. Descríbeme o platícame de un momento en el que tuviste que adaptarte rápidamente a un cambio en el proyecto o en las herramientas de trabajo. Sí, te contaré una experiencia que tuve en otra empresa, en la pasada empresa en la que trabajé. Pasamos de un programa llamado TestLink a Safer de un día para otro, que son herramientas de gestión de pruebas. Estas nos ayudaban a los equipos de desarrollo y control de calidad a organizar, planificar y ejecutar y seguir las actividades de prueba de software. Me capacité gracias a un curso nuevo que implementó la pasada empresa en la que trabajé y ayudé al equipo a migrar sin retrasos. Como te imaginarás, pues somos bastante gente y algunos son reacios a este tipo de capacitaciones nuevas. Lo entiendo, lo comprendo y creo que para eso estamos los compañeros de trabajo, ¿no? Para no facilitar, sino
apoyar a los compañeros de trabajo con situaciones que les causen conflicto y al final de cuentas todos trabajamos para la misma empresa, todos buscamos el mismo resultado y ya todos nos pagan para realizar este tipo de tareas, ¿no? Ok, ok. Platícame, digo, hablando igual de trabajo en equipo, se habla mucho de trabajo en equipo y hablamos de trabajo en equipo en cualquier trabajo, pero se omite muchas veces o casi no nos involucramos tanto en lo personal de los demás de mi equipo, ¿no? Y me gustaría que me platicaras también, escucharte, cómo mantienes la motivación personal cuando enfrentas tareas repetitivas o cuando encuentras resultados negativos en pruebas. Bueno, es parte del trabajo. No siempre vas a tener los resultados esperados, siempre va a haber algún tipo de problema que puede afectar el rendimiento. Yo lo que hago es enfocarme en el impacto de mi trabajo. Creo que somos una cadena y somos parte de un mismo programa, ¿no? A final de cuentas, si falta uno, la cadena va a estar incompleta. Me propongo metas a corto, mediano y largo plazo, como lo puede ser proyectos eh, nacionales o incluso proyectos aquí mismos estatales. Y me baso mucho en la automatización lo más posible que sea. Eh, También tengo en mente siempre que cada problema detectado proviene con un problema mayor, ¿no? Entonces son como una pequeña bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y lo importante es prevenirla o acabar con ella lo más pronto posible. Súper bien. ¿Y qué valores consideras tú esenciales para mantener una cultura de calidad dentro de una empresa tecnológica? Ok, es una gran pregunta. Como habrás tenido una experiencia desagradable en el que se ocultan datos, entonces por eso creo que la transparencia es muy importante. Hablar siempre con la verdad, aunque nos cueste dinero, creo que es lo que se tiene que hacer para que la empresa siga a flote. Asumir la responsabilidad, claro, cuando hay un error. Y pues hacer uso de la mejora continua, ¿no? No solo en los procesos, sino también como uno como persona, ¿no? Puede seguir mejorando, aprendiendo de las experiencias. La calidad también implica la ética profesional, ¿no? No puedes considerarte una persona que previene problemas si no previenes los problemas tú mismo desde tu persona, ¿no? Entonces, básicamente esos son los valores que yo creo fundamentales. Súper bien, de hecho, responsabilidad entra dentro de uno de los, y mejora continua de los, pues precisamente de los valores aquí de la empresa. Continuando con la entrevista, could you describe a situation where you used an automate testing tool to improve a product's performance, and what was the outcome and what did you learn from it? Okay, sure. I implemented Postman automated tests to monitor API performance. We detected latency spikes and improved response time by 20%. I learned automation means both speed and consistency. Well, well. Um, Cuéntanos ahora sobre una experiencia en la que participaste, pruebas o validaciones y cómo garantizaste la calidad y la seguridad de ese producto. Ok, fui parte de un proyecto para un proveedor automotriz. Participé en las pruebas de un sistema de asistencia al conductor y mi tarea era validar los algoritmos de detección de obstáculos en distintas condiciones de luz y velocidad. Se tuvieron que implementar varias pruebas automatizadas con Python y Canoe. Simulamos distintos escenarios del vehículo en diferentes eh, tipos de suelo, velocidades, todo ese tipo de factores que pueden afectar ese tipo de rendimiento. Y gracias a este enfoque logramos detectar errores de calibración en etapas tempranas
y la reducción de un 35% de incidencias en pruebas de campo. Esto contribuyendo a un producto mucho más seguro y confiable para pues, los consumidores y bueno, para la gente que se interese en este tipo de producto, ¿no? Muy bien, Adrián. Cerrando un poquito ya con la entrevista, digo, es muy interesante todo lo que hemos estado hablando durante los últimos minutos. Me llama mucho la atención. Pero antes de finalizar, ¿hay algo más que tú desees agregar o alguna pregunta sobre el puesto o la empresa? Sí, claro. Primero quiero agradecer la oportunidad que me dieron de tener esta charla y darse el tiempo de conocerme un poco mejor. Una pregunta que tengo es, me gustaría saber cómo MTech fomenta la capacitación continua en el área de calidad. Bien, pues mira, en MTech impulsamos constantemente la formación con certificaciones internas y cursos de actualización tecnológica, precisamente para el equipo tanto de calidad como pues maquinaria y en general de la planta. Gracias. Sino a ti y pues nada, te agradecemos sinceramente por tu tiempo, por compartir pues tus experiencias. Nosotros nos pondremos en contacto para informarte los siguientes pasos. Te deseo mucho éxito en esta elección y pues que tengas un excelente día, Adrián. Muchas gracias, igualmente. Te dejo a cabo la de esta. Sí.